Muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que ya muchos de ustedes me han visto aquí por los pasillos. Mi nombre es Alma. Ahorita estoy realizando postdoc en el Laboratorio de Energías Renovables del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Y pues hoy les voy a hablar de metamateriales de diseño para aplicaciones de enfriamiento pasivo diurno. Y pues cuando uno lee el título de la plática, pues puede sonar un poco extraño o poco familiar, pero pues en pocas palabras es un material artificial que nos sirve para enfriar objetos u edificios, así a grandes rasgos. Voy a comenzar. ¿Y por qué la motivación de estudiar este tipo de materiales? Pues es bien sabido que las altas temperaturas, aunado con el deficiente diseño de los edificios, puede provocar que la sensación térmica adentro de los edificios sea mayor que la del exterior. Y estoy segura que pues todos hemos experimentado esto, incluso aquí en Ensenada, cuando en el verano en ocasiones da la sensación de que nuestras casas o incluso el mismo clima con el CICESE están, por así decirlo, más calientes o tienen una temperatura mayor que el exterior. Entonces, para tratar de mitigar estos efectos y lograr el confort térmico, se han implementado diferentes estrategias. Tal vez la más popular, y yo creo que la más popular es el uso del aire acondicionado. En una encuesta nacional sobre el consumo de energéticos que realizó el INEGI en el 2018, se reveló que en México alrededor de, en los hogares hay instalados alrededor de 7 millones de aires acondicionados. Em, Asimismo, esta encuesta reveló que en el norte del país alrededor del 48% de las viviendas cuentan con aire acondicionado, mientras que en el sur solo alrededor del 12% de las viviendas tienen este servicio y en el centro solo el 1%. Ahora, estos datos no son de extrañar debido a que es bien sabido que en el norte del país algunas ciudades cuentan con climas bastante extremos en el verano, caso como ciudades como Mexicali, Hermosillo, Torreón o varias ciudades de Sinaloa. Eh, Otro dato interesante de esta encuesta es que las casas que cuentan con aire acondicionado en el norte del país lo usan alrededor de 8 horas al día, mientras que en el sur alrededor de 6 horas y en el centro poco más de 4 horas. Y pues el usar tantas horas, este equipo puede representar en promedio un consumo de hasta el 30% de la electricidad del hogar y este es un consumo promedio, ¿no? Hay viviendas en el que este porcentaje es mucho mayor. El mismo reveló que el uso de aire acondicionado aporta alrededor de 8.5 megatoneladas de CO2 equivalente en las viviendas, que equivale alrededor del 17% de las emisiones de las viviendas de México. Entonces, pues, eh, para tratar de no utilizar estos equipos o utilizar medios más amigables con el ambiente, pues la gente ha ideado diferentes estrategias. Una de ellas son el diseño de viviendas pasivas para lograr el confort térmico. ¿Pero qué es el confort térmico? En el verano se califica como confort térmico una temperatura de 22 a 25 grados al interior de nuestros hogares con una humedad del 40 al 70%. Estas viviendas pasivas pues cuentan con aisladores térmicos, ventanas selladas o doble vidrio, sistemas adecuados de ventilación para que fluya el viento, deben estar bien aisladas térmicamente, entre otras. Ahora, pero pues si ya tenemos una vivienda habitación, ¿qué podemos hacer para tratar de disminuir la temperatura al interior de estas? Pues se han implementado algunas otras estrategias. Entre ellas hay un área relativamente nueva que se llama o que hace referencia a enfriadores radiativos pasivos diurnos. Esto básicamente consiste en recubrir ya sea paredes o techos con pongámoslo así, un recubrimiento especial
que logre disminuir la temperatura del edificio. Hasta ahorita se ha demostrado que con estas superficies se puede lograr una disminución alrededor de entre 2 y 5 grados. Y pues puede sonar poco, ¿no? Disminuir solo 2 a 5 grados la temperatura, pero se ha demostrado que cada grado puede suponer un ahorro energético entre el 5 y el 7%. Entonces, pues los enfriadores radiactivos pasivos diurnos básicamente son intercambiadores de calor que pueden enfriar edificios o objetos de manera pasiva y básicamente deben cumplir dos características. Un enfriador radiativo pasivo perfecto debe tener una reflectividad del 100% en el intervalo del 0.3 micras a las 2.5 micras de la radiación electromagnética y también debe tener una absorción del 100% en la región de 8 a las 13 micras. Ahora, ¿pero por qué necesitamos estas propiedades? Y pues esto está relacionado con la radiación atmosférica. La radiación atmosférica básicamente se compone de, ahora sí que dos componentes, que es la radiación solar y la radiación de ondas largas. La radiación solar es pues la luz que proviene del sol y este es el espectro característico que tiene. El máximo pico de densidad de potencia está alrededor de las 532 nanómetros y digamos que emite del punto 3 micras a alrededor de las 3 micras más o menos. Y pues básicamente es importante tener una alta reflectividad en esta zona porque pues los objetos en la Tierra que les llegue esta radiación básicamente se calientan por absorción. Entonces un objeto que absorbe más se va a calentar más. Entonces si logramos que estos objetos reflejen la mayor cantidad de luz, van a absorber menos y se van a calentar menos. Y la otra ventana de interés es esta, que va de las 8 a las 14 micras más o menos. Esto es debido porque todos los objetos en la Tierra radian a estas longitudes de onda. Nosotros radiamos a las 10 micras más o menos. Entonces, si nosotros logramos tener una superficie que absorba el 100% de la luz, por ley de Kirchhoff, se va a comportar como un radiador perfecto. Entonces va a radiar el 100% de la radiación electromagnética y curiosamente, de las 8 a las 14 micras está la ventana de transparencia atmosférica. Es decir, toda la energía que sea radiada en este intervalo va a salir al espacio porque la atmósfera es transparente. Ahora, ¿cómo podemos obtener estos dispositivos? Pues necesitamos diseñar superficies o materiales con las siguientes características: que tengan una reflectancia del 100% de este intervalo, que es 0.4 a las 2.5 micras, y que absorban idealmente el 100% de las 8 a las 12 micras. Ahora, pero ningún material en bulto que conozcamos nos puede dar esta respuesta. Mm, por ejemplo, un pedazo de vidrio. Si ustedes agarran un pedazo de vidrio y miden sus propiedades de reflectividad en este rango, les va a reflejar, pues depende de algunos factores, del 4 al 8%. Y pues la absorción en las 10 micras también va a ser muy baja. Si agarran un pedazo, por ejemplo, un espejo de oro, pues va a tener una alta reflectividad a partir de las 700 nanómetros hasta todo el infrarrojo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿se podrá diseñar algún material artificial que tenga estas propiedades? Y pues la respuesta es sí. Para esto podemos utilizar las llamadas metasuperficies y metamateriales. Esto no es otra cosa más que un material artificial estructurado que se compone de meteátomos, que son estos pequeños componentes o partículas. Estos meteátomos deben tener dimensiones menores a la longitud de onda y nos permiten manipular de forma muy eficiente las ondas electromagnéticas. Si tenemos configuraciones planares como esta y esta,
son conocidas como metasuperficies, y si tenemos configuraciones tipo volumen como esta configuración y estas son los llamados metamateriales. La distribución de estos metaátomos puede ser ordenada o aleatoria. Y pues estas metasuperficies y metamateriales nos permiten controlar de manera muy eficiente la fase, la reflectividad, transmitancia, absorción, dirección, entre otras cosas. Básicamente nosotros podemos diseñar cualquier, pues no cualquier, un material para que se comporte a como nosotros queramos. Han sido utilizados ampliamente alrededor de los últimos 20 años debido a los avances en las técnicas de fabricación. Estos metamateriales han sido utilizados para como superficies enfriadoras. Eh, el primer trabajo, digamos, eh, que tuvo un gran impacto con el uso de metamateriales para enfriadores pasivos fue el publicado por el grupo del Dr. Fan en Stanford. En este trabajo ellos estudiaron un cristal fotónico que se compone básicamente de un slag o un apilamiento de películas delgadas sobre un espejo de plata y encontraron los parámetros óptimos para lograr que esta estructura no reflejara nada en el espectro visible y que absorbiera la mayor cantidad de radiación electromagnética en este intervalo. Después de que se publicó este trabajo han salido varios, como este que también consiste en un apilamiento de películas y también utiliza partículas plasmónicas. Pero si ustedes se fijan al menos en estos dos ejemplos que les pongo, son trabajos numéricos y estas estructuras son difíciles de fabricar. Para fabricar este tipo de estructuras uno tiene que utilizar un cuarto limpio, evaporadoras, equipos de litografía para este caso. Entonces, pues la fabricación es complicada, es costosa y aparte se fabrica, el área de fabricación es pequeña. En el mejor de los casos, a lo mejor podremos tener áreas de 500 por 500 micras. La primera demostración experimental de estos metamateriales fue en el 2014. También fue realizada por el grupo del Dr. Fan. Y él modificó un poco la estructura que les presenté en la diapositiva anterior, pero pues sigue siendo un stack de películas delgadas. Y con este diseño, él mostró que se puede, que este diseño presenta una temperatura menor que la temperatura ambiente y usó también como targets, objetivos, un espejo de aluminio, una pintura blanca y la muestra que presentaba que tenía una menor temperatura era pues la superficie que se comporta como un enfriador pasivo. Desde entonces se han estudiado otras configuraciones, por ejemplo, esta que es una película de plata en el cual depositan un polímero que tiene incrustadas esferas de poliestireno. La película de plata se utiliza para la parte del visible y las esferas de poliestireno para la parte del infrarrojo medio, ya que presentan una alta absorción. Igual en esta se utiliza películas de aluminio y les depositan PDMS, que es un polímero que también tiene una absorción muy alta en el infrarrojo medio. Y si se fijan a ustedes, pues los diseños que les he presentado hasta ahorita tienen la particularidad de que utilizan espejos metálicos para la parte visible del espectro. Entonces, pues aquí la pregunta es, ¿podremos tener un metamaterial con las mismas propiedades, pero sí utilizar estas películas de aluminio, películas de plata? Porque pues en una situación real sería un poco costoso, ¿no? Tratar de trasladar estos diseños a edificaciones. Y pues es por eso que el objetivo de este proyecto es pues realizar estudios fundamentales de la reflexión y absorción de la radiación electromagnética en materiales. Nos interesa tener diseños con aplicaciones potenciales en el enfriamiento pasivo diurno que sean fáciles de fabricar,
que podemos fabricar a gran escala y que sean de bajo costo, bueno, comparado con los diseños anteriores, ¿no? Como configuración, escogimos la siguiente, que este es un metamaterial que funciona por esparcimiento de volumen. Lo que nosotros proponemos es tener esta matriz, que sea un polímero, en el cual vamos a incrustar nanopartículas y vamos a hacer uso de algunas propiedades de las partículas. Eh, Dependiendo del tamaño de la partícula, y el tamaño relativo siempre se compara con la longitud de onda que estemos utilizando, nosotros podemos obtener sus patrones de radiación. Si la partícula radia hacia adelante, eh, lo podemos caracterizar con esta G, que se conoce como factor de anisotropía. Esta G es igual a -1. Si la partícula tiene un patrón isotrópico, como en este caso, la G es igual a 0, y si la partícula radia hacia atrás, esta G es igual a 1, y se le conoce como el forward scattering. Bueno, nosotros podemos jugar con estos factores de anisotropía jugando con el tamaño de la partícula. Eh, y podemos tener estos tres fenómenos que son reflexión, absorción y transmisión. Para obtener que la radiación que entre al material sea reflejada, pues necesitamos mayormente que esta G sea igual a -1 o 0. Si queremos que toda la luz se transmita, necesitamos una G igual a 1 o una G igual a 0. Y si queremos que la radiación se absorba, lo que necesitamos, pues no importa mucho la G, necesitamos un material que tenga absorción. Entonces, lo que tenemos que jugar aquí es con el tamaño de la nanopartícula y el material. Cuando estudiamos esparcimiento de partículas, tenemos básicamente dos fenómenos. Uno es la absorción y el esparcimiento de la partícula. El esparcimiento nos dice la cantidad de luz o de radiación que es radiada en todas direcciones. La absorción nos dice la cantidad de luz que es absorbida por la partícula. Esto está relacionado con el tamaño de las partículas. Cuando una partícula es pequeña, comparada con la longitud de onda, básicamente lo que tenemos es absorción. Y si la partícula es grande comparada con la longitud de onda, lo que domina es el esparcimiento. Entonces, para diseñar estos materiales, lo que nosotros necesitamos es una partícula que sea de un material dieléctrico, que sea relativamente grande, la partícula en el espectro visible, y que sea pequeña en el rango del infrarrojo medio. Además, necesitamos que tengan un índice de refracción grande, y la absorción sea casi cero en el visible y que la absorción sea grande en el infrarrojo medio. Entonces, la duda que surge aquí es qué material utilizar. Entonces, pues tenemos una amplia colección de materiales, pero pues si nosotros nos vamos a la parte del visible, encontramos que el material más adecuado para nosotros es el dióxido de titanio. Y este material, además, en el infrarrojo medio, de las 8 a las 14 micras, presenta una absorción alta. Otro material interesante sería el óxido de aluminio. Entonces, pues estos son los dos materiales que vamos a utilizar para nuestro estudio. Entonces, pues la metodología del diseño de estos metamateriales es más o menos la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es elegir la geometría de nuestro metaátomo. Podemos elegir cilindros, cuadros, esferas, lo que ustedes quieran. Tenemos que elegir el material. Entonces, en este caso nosotros vamos a usar dióxido de aluminio, dióxido de titanio y óxido de aluminio. Una vez que escogemos la geometría y el material, tenemos que calcular las propiedades ópticas. En este caso nosotros escogimos esferas, y esto tiene una razón de ser. Es porque normalmente para calcular las propiedades ópticas
de una partícula con geometría arbitraria, uno tiene que recurrir a métodos numéricos. Y entonces las simulaciones numéricas son demandantes, te pueden llevar, pues son costosas computacionalmente. Para el caso de esferas, existe una solución semianalítica, que es conocida como la teoría de Mie. Es por eso que vamos a utilizar esta geometría. Lo que tenemos que hacer es calcular estas propiedades ópticas, que es la sección transversal de esparcimiento, que nos da información de la eficiencia de la luz que es esparcida en todas direcciones, y la sección transversión de absorción, que nos da información de la luz que es absorbida en la muestra. Esta ρ está relacionada con la fracción volumétrica, que es la cantidad de partículas que hay en el medio. Una vez que caracterizamos las propiedades ópticas del medio, lo que hacemos es calcular las propiedades ópticas del material. Es decir, una vez que consideramos la fracción volumétrica de llenado, conocemos las propiedades de absorción y de esparcimiento de la partícula, podemos calcular las propiedades ópticas de este material jugando con el espesor de la partícula y el volumen. Para esto realizamos simulaciones tipo Monte Carlo y también simulaciones basadas en la teoría de Kubel-Kammuk. Mm, En este caso les muestro un ejemplo de una simulación que corrimos que ya tiene los parámetros ópticos. Es un sistema bicapa que se compone de una película de óxido de aluminio. Son partículas de óxido de aluminio embebidas en PDMS, y sobre esta hay otra capa de una película de PDMS que tiene incrustadas partículas de dióxido de titanio. El tamaño de las partículas de dióxido de titanio es de 405 nanómetros, y las de óxido de aluminio son de 50 nanómetros. Si ustedes observan las longitud, los diámetros de las esferas son muy pequeños. En este caso, la longitud o el espesor de la película es de 200 micras y la fracción volumétrica de llenado es del 40%. Estos son los cálculos de reflectividad, transmisión y absorción que se tienen de este sistema. Si ustedes observan, tenemos una alta reflectividad en el intervalo de las 0.4 a los 2 micras. Son reflectividades arriba del 90%. Y tenemos una alta absorción después de las 6 micras. Es una absorción alrededor del 97%. Entonces, con esta configuración bicapa, pues podemos tener este comportamiento de un enfriador pasivo. Pues una vez que analizamos o que comprobamos que podemos tener este comportamiento en los diseños, validamos nuestros diseños con simulaciones, pues realizamos la fabricación de algunas muestras. Y la metodología experimental que seguimos fue más o menos la siguiente. Fabricamos nuestras muestras y después llevamos a cabo la caracterización. Para la caracterización en la región del visible y el infrarrojo cercano, utilizamos el siguiente arreglo experimental, que consiste básicamente de una lámpara de halógeno, a la cual conectamos una fibra óptica. Va conectada a una esfera integradora que tiene una pequeña lente aquí que colima la luz. Ponemos nuestra muestra aquí, nuestra muestra va a reflejar luz en todas direcciones, pero esta esfera está recubierta de un material altamente reflejante, que lo que hace es como que integrar toda la luz que es reflejada por nuestra muestra. Esta esfera tiene otro puerto en el cual conectamos otra fibra óptica y la conectamos a un espectrómetro. En este caso utilizamos 3 espectrómetros, uno para la región del ultravioleta cercano, otro para el lado del visible
y otro para el infrarrojo lejano. Para la caracterización del infrarrojo medio utilizamos un aparato que es conocido como, bueno, la técnica se conoce como ah, espectrometría de infrarrojo medio y utilizamos una configuración ATR. Entonces, básicamente lo que tenemos es una lámpara aquí y tenemos un cristal con el cual acoplamos luz a, a nuestra película y aquí tenemos un espectrómetro. La luz va a penetrar la película y pues va a ser absorbida en si la muestra tiene absorción, va a ser absorbida por la partícula. Entonces, después de tantas reflexiones, pues lo que vamos a tener aquí son picos de absorción. Ahora, esta técnica no es la más idónea para caracterizar nuestras muestras, pero es por el momento es con lo único con lo que contamos. Lo ideal sería realizar este tipo de experimento, pero para realizar estas mediciones en el infrarrojo medio necesitamos una esfera integradora de oro y pues no contamos con ese equipo ahora. Eh, pues antes de fabricar el sistema bicapa decidimos empezar por los casos más sencillos, ¿no? Empezar a fabricar primero las CAP, las muestras que solo tienen medidas el dióxido de titanio y las de óxido de aluminio. Aquí les muestro la fotografía de una de nuestras muestras. En este caso, pues el diámetro de la partícula es de 405 nanómetros y estudiamos varios grosores que van desde los 60 hasta las 400 micras. Y la fracción de llenado fue el mismo entre las muestras, 40%. Estos son algunos de nuestros resultados experimentales. Si ustedes observan, en la región del visible, que va de los 400 aquí en este caso a las 1600 nanómetros, no pudimos realizar mediciones más allá porque pues, no contamos con el espectrómetro, pero observamos que tenemos altas reflectividades en todas nuestras muestras. Son reflectividades mayores al 95% en estas regiones y en los 1600 nanómetros son mayores al 85% en todas nuestras muestras. Realizamos también un comparativo entre los resultados experimentales y lo que predice la teoría y las simulaciones numéricas. En general encontramos una buena concordancia, sobre todo en este set de muestras. Si ustedes se fijan, la roja son nuestros datos experimentales y la azul son las simulaciones tipo Monte Carlo. Las curvas prácticamente se traslapan, entonces tenemos una buena concordancia. También realizamos el experimento en el infrarrojo medio, de las 8 a las 14 micras, con la configuración ATR, y observamos estos picos que están relacionados con la absorción de la muestra. Tenemos picos bien definidos a 8, entre 9 y 10 micras, 12 y en esta región. Eh, un, Algo curioso es que, pues, si ustedes se fijan, prácticamente todas las curvas se traslapan. Hay una pequeña diferencia aquí. Y pues esto está relacionado con la distancia de penetración de la luz por el cristal. Eh, eh, la radiación electromagnética en esta configuración solo puede penetrar alrededor de 500 nanómetros, por lo que pues la absorción, es por eso que la absorción es muy pequeña, ¿no? Ustedes se fijan, las muestras tienen espesores desde 60 hasta 400 micras y la radiación solo puede penetrar 500 nanómetros. Entonces, es por esto que mm, no se pueden ver estos picos de absorción como en los cálculos, ¿no? Sin embargo, se infiere que la luz es absorbida por la muestra. Uno podría, no es muy propio, pero podría decir, oh, si esta cantidad de luz es absorbida en 0.5 micras, podemos escalarlo a 60 y 400 micras. También fabricamos películas de óxido de aluminio embebidas en PDMS con los siguientes diámetros, con el siguiente diámetro, 50 nanómetros.
Igual los grosores iban desde 60 hasta 400 micras y obtuvimos los siguientes resultados. En este caso esperamos que la reflectividad sea baja en el visible. Sin embargo, no observamos muy buena concordancia entre teoría y experimento. Eh, pero la motivación de utilizar estas películas de óxido de aluminio es lograr una mayor absorción en el infrarrojo. En este caso les muestro los espectros de absorción de todas las muestras. Tenemos estos picos característicos de absorción. Y también lo que hago aquí es comparar el espectro de transmisión de una muestra de dióxido de titanio con una dióxido de aluminio para observar que pues, tenemos diferentes bandas de absorción dependiendo del material, ¿no? Igual podemos inferir que si la muestra absorbe tal cantidad de luz, bueno, de radiación en 500 nanómetros, pues va a absorber mucho más en estas películas de 60 a 400 micras. Entonces, pues tenemos que encontrar ahorita una mejor forma de realizar estas mediciones en el infrarrojo medio. Entonces, como conclusiones parciales de este trabajo, lo que quiero es que queden la idea de que metamateriales simples fabricados con nanopartículas embebidas en un polímero poseen propiedades de un enfriador pasivo. En general podemos lograr reflectancias mayores del 98% en estos intervalos con películas de dióxido de titanio. Los valores de reflectividad son bastante altos. También tenemos absorción en la región de las 8 a las 14 micras, si bien no son las que, o sea, experimentalmente no podemos realizar una validación con los cálculos debido a la configuración que estábamos haciendo, pero podemos inferir que estas muestras absorben en este intervalo. Y pues hasta ahorita los resultados experimentales muestran que no sería necesario utilizar un sistema bicapa, que yo creo que es algo relevante, ¿no? Es todavía más sencillo de fabricar. Y pues lo que estamos haciendo ahorita es diseñando el experimento para probar el desempeño térmico de las muestras y estamos fabricando estos sistemas bicapa. Entonces, pues eso es de lo que les quería hablar hoy. Si tienen dudas, pues con mucho gusto se las puedo contestar.